Muchas gracias, iglesia. Estamos muy contentos de estar con ustedes desde acá, San Pablo de las Salinas, el Estado de México, y quiero comenzar felicitando al pastor Martín, a todo su equipo de trabajo. Muchas felicidades por todo lo que están haciendo, lo hacen muy bien, con excelencia. Los felicito en toda la producción, en todo lo que están realizando, ¿verdad? No es nada sencillo, no es nada fácil hacer todo esto, pero lo hacen muy bien. Felicidades. Hoy Dios desea hablar a nuestros corazones, así es que vamos a prepararnos, vamos a disponer nuestro corazón para que hoy el Espíritu Santo nos hable. Bienvenidos a todos los que se conectan hoy por primera vez. Espero que Dios hable a sus vidas. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en las Escrituras y que ahorita está en boca de todos, ¿verdad? Que es el temor, el miedo. Estamos en una situación complicada, en una situación de crisis, en una situación donde podemos ser demasiado prudentes y caer en la cobardía, o podemos ser demasiado valientes y ser imprudentes, ¿verdad? Entonces vamos a descubrir, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a su principio, vamos a descubrir qué es lo que Dios desea para esta temporada de crisis, esta temporada de virus, y cómo es que los hijos de Dios podemos abrazar la palabra. Y vamos al libro de Josué, capítulo número 1, versículo 9. Y dice así: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. ¿Qué te parece si hacemos una oración y le decimos a Dios: háblanos en este día, Espíritu Santo, que tu palabra venga a ser penetrada hasta el profundo de nuestro corazón y produzca fruto? Padre, gracias por este tiempo, gracias por lo que el día de hoy tú vas a hablar a tu iglesia. Gracias, Señor, porque es un mensaje que proviene de tu corazón, y declaro, Dios, que eres tú impartiendo vida en este momento sobre cada persona que está escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy quiero hablar del tema fieles cobardes. Hoy vamos a aprender quiénes son estos fieles cobardes y vamos a descubrir qué es lo que Dios tiene para nosotros, qué es lo que Dios ha preparado y cómo Dios ha orquestado esta cita divina con Él para poder escuchar su palabra y poder entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. El temor en sí no es malo. Dios por alguna razón colocó en nosotros el temor, el miedo. Es más, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El temor en sí no es malo. Más bien es la respuesta que tengo ante el temor. Es la reacción que causa el miedo, el temor dentro de mí. Es lo que tal vez puede ser negativo o puede ser positivo. Vamos a descubrir, de acuerdo a la palabra, cómo es que debemos de reaccionar en situaciones como esta. Nosotros aquí en el Estado de México, a pesar de que hay muchísima gente y es un punto fuerte de infección, a partir de mañana nosotros estaremos nuevamente entrando a semáforo naranja. Ya habíamos entrado, pero regresamos a rojo. El día de mañana iniciamos y muchos, como tal vez algunos de ustedes, tenemos que ir a trabajar. Tal vez ya nos llamaron de la oficina, ya tenemos que abrir el negocio, o la necesidad económica nos obliga a abrir ya nuevamente nuestros negocios, y salimos tal vez algunos con temor. Acá en México tenemos miedo a dos cosas: al virus y a la delincuencia. Alguna de las dos me puede tocar, pero cuando entiendo lo que dice la palabra de Dios, mi forma de ver las cosas cambia y puedo salir, ya sea a mi trabajo, a abrir mi negocio, a colocar mi puesto, a funcionar en el taxi. No lo sé las fuentes de empleo que hay allá en Mérida, pero lo que sí te puedo decir es que Dios va a ir contigo. Y el primer punto que hoy Dios te quiere hablar precisamente es cuando Josué está en esta temporada difícil, está muy cerca de la tierra prometida, acaba de tomar la batuta de un hombre enorme, un hombre grande, un hombre lleno de fe llamado Moisés. Josué toma la batuta y está a punto de entrar a la tierra prometida. Y es ahí cuando Dios lo confronta con sus emociones, cuando lo confronta con sus sentimientos.
y habla directamente a él y le dice: sé fuerte y valiente. Lo primero que le ordena es: sé fuerte y valiente. Lo segundo que le impide es: no tengas miedo ni te desanimes. Porque estas cosas dependen de nosotros. Estas cosas dependen del ser humano. Claro que debo de confiar en Dios, debo de someterme a su voluntad, pero en este caso Dios está hablando directamente a Josué y le está diciendo: no tengas miedo. El miedo muchas veces nos paraliza y nos impide avanzar, pero también el miedo va ligado con el desánimo, y el desánimo también nos impide avanzar. El desánimo viene a traer esa falta de fuerza, falta de pasión, falta de entusiasmo y nos impide avanzar. Por eso Dios sabiamente le dice en estos dos puntos: debes de esforzarte y debes de ser valiente. En primer lugar, no te define el lugar donde naciste, sino donde terminas. ¿Por qué te hablo de esto? Porque Josué nació siendo esclavo. Imagínate, Josué nació siendo esclavo. Él no tenía sueños, él no tenía planes, él no tenía visión. Simplemente él iba a ser esclavo durante toda su vida. Sus hijos iban a ser esclavos, sus nietos iban a ser esclavos. Ellos no soñaban con estudiar en una universidad, estudiar una carrera, poner su negocio. Simplemente ellos estaban como esclavos en el pueblo de Faraón. No había otra cosa, no había sueños, no había visión. Y muchos así nacemos. Nacemos en un lugar donde no hay visión, donde tal vez no hay economía, donde no te pudieron pagar la carrera, donde tal vez nunca te motivaron a emprender, a salir adelante, o donde había un vicio dentro del hogar. Y parece ser que, como Josué, nacimos en esclavitud. Nacimos en una circunstancia que no decidimos y que no queríamos. Pero así le tocó a Josué. Pero él marcó una gran diferencia. Dios en su vida, a través del llamado de Moisés, ve qué importante es que cumplamos nuestra función. Porque no sabemos si con lo que yo estoy haciendo estoy trayendo libertad, estoy bendiciendo a otros, como Moisés al pueblo de Israel, a Josué específicamente. Él no se veía a futuro, ¿verdad? Como un emprendedor, como una persona predicando. Él simplemente era hacer ladrillos y construir, hacer ladrillos y construir. Es su única misión y su única función. Pero en el momento de que Dios llama a Moisés hay un parteaguas. Y en el momento de que Josué decide abrazar lo que ahora Dios estaba haciendo en él, no determinó su identidad del lugar donde nació, sino el lugar que tenía futuro. Y nosotros tenemos puesta nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Nosotros tenemos puesta nuestra fe en el futuro glorioso que Dios tiene para nosotros. Y no importa el lugar donde hayas nacido, no importa el lugar donde tal vez creciste y que dices: es que, si supiera, pastor, el lugar donde nací. Quiero decirte algo: Dios puede cambiar radicalmente tu vida. Dios puede transformarte completamente y hacer un gran milagro en nosotros. Pero debemos de abrazar lo que Jesús hizo por nosotros. Josué nació como esclavo, pero vino un libertador. Y Moisés, que era el libertador de esa temporada, vino a traer esa libertad de la esclavitud de los egipcios. Hoy tú y yo tenemos una gran libertad y la recibimos a través de Jesús. Sin Jesús no podríamos. Sin Jesús seríamos nuevamente o seguiríamos siendo esclavos. Nuestro sueño, nuestra visión estaría limitada a solamente lo presente y no veríamos a lo glorioso de nuestro futuro. Lo mejor está por venir, pero qué importante es que abraces la obra de Jesús. Segunda de Corintios 8:9 dice así: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que, aunque era rico, por causa de ustedes, se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¡Wow! Ahí en tu casa puedes emocionarte, puedes aplaudir, porque Jesús dice la palabra que se hizo pobre para que tú y yo fuéramos ricos, para que tú y yo, nuestro estado económico, nuestro estado en paz, en familia, fuera bendecido por Dios.
Él decidió hacerse pobre. Por eso Él vino a liberarnos de esa maldición. Tal vez tú has estado batallando con tu economía. Créele a Dios, confía en Dios y ponte a trabajar, porque Dios va a bendecir la obra de tus manos. Él abrirá su tesoro y te bendecirá en abundancia. Él traerá paz a tu hogar. Él te ayudará a transformar esas áreas en tu vida que tanto te cuesta. Juan capítulo 1 versículo 12 dice así: vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ve qué importante. Cuando tú abrazas la obra de Jesús, cuando tú lo recibes en tu corazón, ahora eres hijo de Dios. Pasas de ser creación a hijo de Dios. Y como hijos somos herederos, y como hijos recibimos su amor y su gracia y su perdón. Y con toda libertad nosotros podemos entrar confiadamente a su presencia. Isaías 53:4 dice así: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Fíjate, sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. ¡Wow! Así como Josué en una identidad, en una posición de esclavitud, viene el libertador Moisés y lo saca de ese lugar. Ahora tú y yo tenemos a nuestro libertador Jesucristo, que nos saca de la enfermedad, nos saca del pecado, nos saca de todo eso que corrompe nuestro cuerpo y nos da salud, nos da paz. Nuestro castigo, nuestra culpa recayó sobre la obra de Jesús. ¡Wow! Repito el punto. No te da la identidad o no te define dónde naciste, sino dónde terminas. Y el lugar donde vamos a terminar es un lugar muy glorioso. Confía y cree en Jesús. Abraza su palabra, abraza su promesa y cree que lo que Él ha dicho, Él lo hará. Segundo lugar, ve más allá. Y lo digo en dos sentidos: en el sentido de ver y en el sentido de ir. Ve más allá. Josué, cuando estaba bajo el liderazgo de Moisés, Moisés envía a 12 espías a que verifiquen cómo era la tierra prometida, Canaán, para que fueran a ver qué es la promesa que Dios les había dado. Fueron estos 12 hombres. Cuando regresan, algo extraño sucede, porque 10 de ellos miraron diferente. 2 miraron de una manera y los otros 10 miraron de otra. Los 10 vieron desde una forma negativa, desde una mentalidad de esclavo, de víctima, porque las noticias que trajeron fue: es muy grande la ciudad, tiene unas murallas muy altas, es más, hay gigantes que nos van a destruir, nos aplastarán como langostas. Y tuvieron una mentalidad de esclavo, porque su mente seguía siendo esclava. No se habían dado cuenta de que ahora su identidad no era donde habían nacido, sino el lugar donde Dios los había llevado. Ahora ellos eran el pueblo de Dios, liberado por Dios mismo. ¡Wow! Pero en ese momento, todo el pueblo, es más, todo el pueblo se une a estos 10. Qué chistoso, ¿verdad? Lo negativo, el espíritu de víctima se contagia demasiado rápido. Y en ese momento la gente empezó a llorar, a lamentarse y reflejaron su corazón. Fíjate, ellos dijeron: mejor hubiéramos muerto como esclavos en Egipto. ¡Wow! Porque la mentalidad de víctima no te deja ver más allá. La mentalidad de víctima te abraza, te nubla tu visión y no puedes ver lo que Dios está haciendo en ti. Pero la mentalidad de vencedor, la mentalidad de un hijo de Dios es como la de Josué. Números 14 dice así:
La tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abunda leche y miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. Ve la mentalidad de un vencedor. Ya son pan comido. No tienen, importantísimo, no tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Dios hoy te dice, no tengas miedo. No tengas miedo a tu pasado, tus deudas. No tengas miedo a tu presente. No puedo salir a trabajar, ¿qué voy a hacer? No tengas miedo a tu futuro, qué ansiedad. No, ten confianza, porque Dios está contigo, como lo declaró Josué. Dios está con nosotros y hoy Dios te lo está hablando. Dios te está diciendo, sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes. Porque yo estaré contigo. Esa es la gran diferencia. Es la gran diferencia de una plática motivacional. ¡Hey, únete a los optimistas! No, la gran diferencia es que Dios está con nosotros. Ese es el parteaguas. Y el pueblo no lo entendía. Por eso te decía en el punto 1, es bien importante que abraces la obra de Jesús. Porque si no, vamos a seguir teniendo esa mentalidad de esclavo, de víctima, donde todos están mal menos yo, donde todo el mundo tiene la culpa menos yo, donde todos tienen que cambiar menos yo. Y pobre de mí, ayúdenme, bendíganme. ¡Hey! Josué tuvo la mentalidad del reino. Y la mentalidad del reino es: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Wow! Permite que hoy el Espíritu Santo llene tu vida y transforme tu manera de pensar, esa mentalidad de víctima, por una mentalidad del reino. Por eso te digo en el punto 2, ve más allá. Permite que Dios abra tus ojos espirituales y puedas ver un futuro glorioso. Porque los planes de Dios son de bien y no de mal. Dios no provocó esta crisis, Dios no provocó este virus, pero sí lo está utilizando para transformar la maldición a bendición, porque Dios es experto en esto. Cuando el diablo quiere maldecir, Dios se encarga de transformar esa maldición en bendición. Ten ánimo, sigue siendo fiel, sigue siendo leal a lo que Dios dice y no a tus temores. Dejemos de ser fieles cobardes a lo que nosotros o nuestra mente nos autosabotea y nos dice: no puedes, no lo vas a lograr. Pero Cristo en su palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Romanos 8, somos más que vencedores. Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Jesús. Salmo 3, recuerda lo que dice: mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Llena tu mente de la palabra, ve más allá, y también con tu vida ve más allá. Atrévete, confía, camina sobre las aguas, abre el mar rojo, atrévete. Y con esto no te estoy llamando a que, hey, descuídate y no lleves cubrebocas. No. También no tentes al Señor. Confía en Él, descansa en Él y cree que Él bendecirá tu vida. Por último, antes del último, perdón, tengo una frase aquí: darte por vencido habla más de quién eres que de dónde te encuentras. ¡Wow! No porque hayas nacido en Mérida te tiene que ir así. No es lo que habla de ti, es más por lo que haces que por el lugar donde vives. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Habitamos en esta tierra, sí, así es, pero nuestra identidad está en Jesús. Por último, el temor piensa en sí mismo. El amor piensa en los demás. El temor está dirigido hacia mí, lo que me va a pasar a mí, lo que yo voy a sufrir, lo que tengo que sacrificar, lo que tengo que
Y entonces no lo hago por temor, porque no quiero sufrir, porque no quiero arriesgarme, porque no quiero tener ese sentimiento de miedo, ese sentimiento de que, híjole, si lo hago y no funciona, y todo se enfoca en mí cuando es temor. Por eso el pueblo y los 10 espías se enfocaron en ellos. Nos van a aplastar, son más grandes que nosotros. Pero Josué se enfocó en el amor, porque el amor piensa en los demás. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¡Wow! El amor, querido, el amor nos lleva a superar nuestros miedos. Por amor hacemos locuras, por amor viajamos grandes distancias, por amor sacrificamos cosas, por amor salimos a trabajar a pesar de que haya lo que haya, por amor vamos y salimos para traer alimento a nuestra casa, por amor es que hacemos todo esto. Y de la misma manera Jesús, por amor, dice Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo, y hay una acción que fue, por ello envió a Jesús. Increíble. Yo creo que Jesús, cuando estaba en el Getsemaní orando, tenía un gran temor. Tal era su ansiedad, su miedo que él estaba sintiendo, que dice la Escritura que sudó gotas de sangre. Fue tanta la presión, la ansiedad, que comenzó a sudar gotas de sangre. ¿Tuvo miedo? Sí. Es más, lo dijo: si es posible que pase de mí esta copa. En otras palabras, por favor, si es necesario no sufrir, por favor, no quiero sufrir. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amor. Por amor tienes que estar dispuesto a luchar por tu familia, cueste lo que cueste. Tenemos que entrar a la tierra prometida, cueste lo que cueste. Si morimos en el intento, Josué estaba dispuesto, pero gracias a Dios no fue así. Dios, de una forma milagrosa, te va un principio, anótalo y vívelo. Tú das el primer paso, Dios te encuentra en el segundo. Moisés, frente a las aguas, vio el mar y tuvo que dar el primer paso. En el segundo, Dios lo abrió. Josué tuvo que dar el primer paso, dar vueltas alrededor de Jericó, dar vueltas alrededor. El primer paso, y Dios te encontró en el segundo. Si tú das el primer paso, Dios te encuentra en el segundo. Créele, confía en su palabra, confía en lo que Dios ha dicho de ti. Tú no eres lo que la gente dice de ti, tú eres lo que Dios dice de ti. Tú no estás definido por lo que las personas dicen de ti, tú estás definido por lo que Dios dice de ti. Confía en su palabra, confía en Él. ¡Wow! Y Jesús nos abrió el paso, nos abrió el camino para hacer algo por la humanidad. Él murió por nosotros, Él se sacrificó por nosotros. Ahora es momento de nosotros hacer algo por la humanidad, de seguir el legado de Jesús. Primera de Pedro 2:21. Para esto fuimos llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Recuerda, el temor piensa en sí mismo, el amor piensa en los demás. Josué lo hizo. Pensó en su familia, pensó en el pueblo, pensó en sus generaciones. Y no se quedó solamente viendo las murallas, no se quedó frente a Jericó o Canaán o la tierra prometida. Dijo: vayamos, porque Dios estaba con él. Es la gran diferencia. ¿En qué no tengo que tener miedo, pastor? En emprender un negocio, en restaurar tu familia, en involucrarte con Dios, en diezmar, en dar donativos, porque en eso nos da a veces mucho miedo, ¿verdad? De que me voy a quedar, no me va a alcanzar. ¡Hey, Dios es tu proveedor! Dice la Escritura en un único pasaje: pruébame ahora en esto. Y precisamente es en las finanzas. Créele a Dios. Muchos tenemos temor en eso, pero confía, da el primer paso y Dios te va a encontrar en el segundo. Tenemos temor a servirle a Dios, no es que si le fallo, ¡hey! Atrévete. Tenemos temor a comenzar algo nuevo, a innovar, a hacer las cosas diferentes. Estamos tan acostumbrados a hacerlo como lo hacíamos. ¡Hey! Pero hoy cambió todo.
No lo podemos seguir haciendo de la misma manera. Tenemos que hacerlo diferente. Por eso concluyo. Es decisión nuestra serles fiel a nuestros temores o tomar al toro por los cuernos, decimos por acá. Es decisión nuestra serle fiel a nuestros temores y seguir siendo fieles cobardes, como el pueblo de Israel y los 10 espías que lamentablemente no pudieron ver ni entrar a la tierra prometida. Se tuvo que formar una nueva generación. ¿Seguiremos siendo fiel a nuestros temores o seremos fiel a lo que Dios dice de nosotros? ¿O seremos fiel a su palabra? ¿O seremos fiel a lo que Dios piensa de nosotros? Porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Esto indica que Dios quiere llevarnos más arriba. Él es soberano, Él tiene una perspectiva diferente. Pero Dios te dice el día de hoy, no temas ni desmayes, no tengas temor y no te desalientes. Es decisión tuya. Habacuc oraba, aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor, en medio de los tiempos hazla conocer. Es decisión tuya avivarte. Pablo le recomendaba a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti. Depende de nosotros. Pero hoy Dios está haciendo su obra, por eso está trayendo este mensaje a tu vida. No temas, yo estoy contigo. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hey, no temas. Dios está contigo. Quiero hacer una oración por ti. Quiero pedir al Espíritu Santo que en este momento todo lo que escuchaste, esta palabra produzca vida en tu corazón, se anida en tu mente, en tu corazón y la puedas vivir. Que el día de hoy la palabra aumente tu fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si es que vamos a orar ahí en tu casa, créele a Dios. Vamos a pedir por ese milagro financiero, ese milagro de salud, ese milagro de dejar el pecado, dejar los vicios, dejar todo lo que tal vez en esta cuarentena lamentablemente abrazamos incorrectamente. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por lo que tú haces el día de hoy sobre tu iglesia. Gracias, Espíritu Santo, por este mensaje. Llena a tu iglesia. Yo la bendigo. Todo espíritu de temor, de cobardía es quitado, porque Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Señor, yo declaro que nuevamente alimenta nuestra fe el día de hoy, que nos ayuda, Señor, a confiar en ti y a identificar que somos tus hijos, a abrazar la identidad que nos has dado a través de la cruz, a creer en lo que somos de acuerdo a tu palabra. Yo los bendigo. Declaro que son más que vencedores. Declaro que son prósperos. Sé sano si estás enfermo. En el nombre de Jesús, te declaro sano en esta hora. Y tal vez si vas a compartir este mensaje, declaro sanidad sobre esa persona que conoces que está enferma. Sobre aquellos que están contagiados del virus, declaro sanidad y milagros. Milagros financieros, milagros en la economía, milagros en la familia, milagros en los negocios. Yo los bendigo, Señor, y te doy gracias porque el día de hoy no seremos fieles a nuestros temores, seremos fieles a tu palabra y lo que ella dice de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Wow! Oh, qué increíble palabra, ¿verdad? Que Dios nos habló. Pastor Martín, gracias por darnos la oportunidad de estar con ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Espero que pasando esta contingencia algún día podamos visitarles, estar con ustedes, conocerlos, conocer a todas las personas que se conectan. Y damos gracias a Dios por todo el esfuerzo que hacen, Pastor. Los bendigo. Bendigo a su esposa, a sus hijos, a su nuera, a sus nietos. Y felicidades por el excelente trabajo que están haciendo, Pastor.